Bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta cuarta clase con respecto a los tiempos bíblicos. El día de hoy nos corresponde hablar sobre Pentecostés, la cual también es conocida como celebración en la escritura como Shavuot. Ese es el nombre, digamos que en hebreo. Y el día de hoy la agenda que tenemos para el desarrollo del tema es la siguiente. Vamos a ver un poco con respecto a las santas convocaciones, los tiempos bíblicos, qué son, cuál es su origen, dónde encontramos en la palabra de Dios su lugar, para después pasar a ver ya propiamente lo que es Pentecostés y el desarrollo de Pentecostés. Es decir, Pentecostés pues no fue un evento aislado en el tiempo, sino que se encontraba dentro de una agenda de cosas que Dios estaba haciendo con la humanidad y también dentro de una estructura cíclica que Dios les había entregado. Vamos a ver un poco sobre esto hoy, para después pasar a la historia de la fiesta propiamente, su lugar en la escritura, la relación que tiene con el monte Sinaí, cómo se cumplió en Cristo y también la aplicación personal de la fiesta. Comencemos entonces hablando un poco sobre la introducción de las santas convocaciones propiamente, o los tiempos bíblicos. ¿Qué son las santas convocaciones? Bien, las santas convocaciones pues básicamente es una hoja de ruta, es una línea de tiempo que Dios estableció cíclica con el pueblo suyo para establecer sus propósitos. Básicamente podemos ver en este gráfico que estamos colocando por acá cómo Dios les entrega al pueblo de Israel 7 fiestas, ya conocidas como santas convocaciones, detalladas en Levítico capítulo 23, y dice de la siguiente manera: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Comenzamos con Pascua, que también se conoce como Pesach en hebreo, panes sin levadura, continuando después por primeros frutos. Le sigue Pentecostés, después viene trompetas, expiación y tabernáculos. Cada una de estas fiestas pues son símbolos que le servían al pueblo de Dios como apoyos visuales de las verdades de quién es Dios, de cómo Él había transmitido al pueblo de Israel sus promesas, sus pactos. Cada una de estas celebraciones estaba cargada de contenido para ellos, y cuando el Señor les dice que las entregarán a los hijos de sus hijos y las harán de manera permanente o eterna, pues básicamente cumplía una función de enseñanza en la cual año a año pues el pueblo de Israel, a la hora de ellos practicarlas, iban a recordar estas verdades que Dios les había transmitido a sus hijos, ¿verdad? Era una enseñanza entonces recursiva, era algo que ellos constantemente estaban haciendo, fueron importantes, pero siguieron siendo un referente en la iglesia del Nuevo Testamento, apuntaban a una realidad mayor. Cristo es el autor y sustancia de los tiempos, es decir, cada una de estas fiestas de manera directa apunta al Señor, y nos permite ver cómo hubo una transición de lo físico de la ley hacia Cristo como el Hijo de Dios, como la esencia de todas las cosas. Nos dice la Escritura, refiriéndose a todos estos símbolos, que son como sombras y que Cristo es la persona, es la esencia de las mismas. Ahora, cuando hablamos de que son la sombra, en ocasiones tendemos a desapegarnos de la enseñanza que ellas transmiten. Es importante que como hijos de Dios conozcamos qué son, qué es lo que enseñan, para poder también tener una perspectiva más amplia de lo que el Señor hace y de lo que va a hacer, porque el Señor lo hizo respetando sus tiempos, son sus santas convocaciones, son sus tiempos, y lo que va a hacer también pues tiene una alineación con los tiempos bíblicos. Y aquí como iglesia es importante que nosotros rescatemos eso. El antiguo pacto en un sentido para nosotros es importante. Es decir, no podemos simplemente cortarlo y decir es que eso ya es ley y no tiene para nosotros relevancia. No, por una sencilla razón. Cristo dijo: yo vine a cumplir. Él dice: yo no vine a abolir, sino a cumplir. Y dentro de ese cumplimiento resulta y sucede que 4 de las 7 fiestas en Cristo ya se cumplieron, pero hay 3 que están pendientes. Entonces, si nosotros tenemos en el radar lo que son cada una de estas fiestas, lo que entregan, la verdad que dibujan, entonces vamos a poder también conocer lo que el Señor está haciendo y va a hacer en la tierra. Es importante que como iglesia conozcamos esto.
¿Por qué son importantes entonces las santas convocaciones? Cuando se habla de tiempos bíblicos, hay dos frases que ya las vamos a ver y tienen un origen en la escritura obviamente. Levítico 23, versículos 2-4 y Génesis 1-14 dicen lo siguiente cada uno. Comenzamos con Levítico. Habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. Si bajamos al versículo 4, 2 versículos abajo, dice: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Y en Génesis 1:14 se nos hace referencia a lo que son tiempos. Dice lo siguiente: luego Dios dijo que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Bien, cuando se nos habla aquí en Génesis 1:14 y nos habla de estaciones, días, años, y en Levítico de santas convocaciones, las palabras que son el origen al castellano en hebreo son las siguientes. Para santas convocaciones es Mikra Kodesh, y Mikra Kodesh, la idea que transmite, o santas convocaciones, Mikra Kodesh, la idea que transmite es la idea de una prueba de vestido o un ensayo. Podemos pensar en una novia cuando se va a casar, pues ella va y se hace todas las pruebas pertinentes de su vestido para que las cosas queden como tienen que quedar. Y las santas convocaciones fungían en un sentido de esta manera, es decir, era una prueba, era una preparación que apuntaba a una realidad mayor. Luego, cuando se nos habla de tiempos y de estaciones, la escritura usa el verbo o el vocablo, moed, que significa tiempos señalados en la agenda de Dios para reunirse con su pueblo. Y muchas veces cuando escuchamos nosotros sobre las santas convocaciones, ya apartándome un poco de la raíz de estas palabras, se tiene la percepción de que son pues reuniones para comer que hacen los judíos y lo vemos como muy adscrito a la cultura. Y nosotros tenemos que entender que esto va más allá de la cultura, no tiene una frontera cultural, sino que eran momentos en el tiempo que Dios utilizaba para transmitirle una enseñanza recurrente a su pueblo. Y esa enseñanza pues tenían que perpetuarla para que no se perdiera. Cuando Cristo vino e hizo todo lo que realizó en la tierra, Él lo hizo totalmente adscrito a un tiempo. Es decir, Él no hacía las cosas bajo su propia voluntad. No era un cristiano liviano, no era una persona que hacía como quería porque está en la libertad del Espíritu. No, Él vino a cumplir y se adhirió a los tiempos de Dios y a la palabra en absolutamente todo lo que hacía. El que nosotros estemos en el tiempo de la gracia del Señor no quiere decir que simplemente podemos cortar el antiguo pacto y desentendernos de él. No, porque es justamente la base y el fundamento donde están los pactos que Cristo vino a cumplir. Y el que nosotros lo comprendamos nos ayuda a ver mucho mejor la obra que Él hizo. ¿Por qué es importante entonces que nosotros conozcamos las santas convocaciones? Bien, conocer los tiempos de Dios y el calendario bíblico amplía nuestra comprensión del plan macro de Dios. Como decía antes, 4 de 7 fiestas bíblicas o tiempos bíblicos importantes en Cristo ya se cumplieron, pero quedan 3. La pregunta es, ¿entendemos cuáles son y cuál es la implicancia de cada uno de ellos? ¿Cuál es el alcance? Son preguntas que tal vez no sabemos responder, pero que lo vamos a conocer durante este estudio. Ya estamos en la 4ª entrega y después, más adelante, durante unos meses, vamos a ver también los otros 3. Si usted quiere conocer las primeras 3 fiestas que son, le invito a que vea nuestro canal en YouTube. Ahí tenemos la introducción de lo que es el calendario de Dios y las primeras 3 fiestas. Ahí las puede revisar. Continuamos, porque es importante conocer las santas convocaciones. Bien, debemos conocer cómo aplica cada una de ellas a nosotros hoy, la verdad que transmiten en Cristo. La iglesia debe conocer cómo caminar en la paz, el poder y el reposo del Señor. Cada una de estas cosas que nosotros hoy hablamos dentro de la cristiandad tienen un origen y conocer su origen nos ayuda también a ampliar el conocimiento y dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bien, conocer la palabra de Dios en estos temas nos ayuda a crecer hasta en fe también. Como decía antes, Dios hace las cosas en orden. Él estableció un tiempo para cada actividad. Entonces,
¿Cuáles son, así a 10.000 pies de altura, cuáles son las santas convocaciones? En este cuadro quise colocar pues un cuadro resumen, y como podemos ver hay varias columnas aquí. En la primera columna lo que colocamos fue los grandes movimientos que dirigen estas fiestas. Podemos hablar de 3 grandes fases: un rescate, un establecimiento y una reunión de Dios con su pueblo. La segunda columna lo que nos ilustra son las santas convocaciones propiamente. Entonces, vemos que la primera, que es el punto de origen de los tiempos de Dios con el pueblo, es Pascua o Pesaj. ¿Cuándo ocurre? Bueno, ocurre cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, a Israel de Egipto. Y haciendo esto, el día siguiente de Pascua, Dios lo que les da a ellos es la segunda fiesta y la tercera también, donde les habla de panes sin levadura, los cuales ellos tenían que cocinar, asarlos, pero no les iba a dar tiempo de que el pan leudara. Y la levadura tiene todo un significado, el cual usted puede escuchar en las otras enseñanzas que dimos y que están en nuestro canal en YouTube también. Tiene toda una enseñanza con respecto al pecado y cómo Cristo pues es el pan del Señor que no fue leudado, el pan que descendió del cielo. Eso está allí también. La siguiente después de panes sin levadura es primeros frutos. Luego tenemos Pentecostés, que es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, que es proféticamente hablando, es el tiempo en el cual nos encontramos, la era del Espíritu que fue abierta a partir de Cristo, 50 días después de que Él resucita. Entonces esto ocurre en ese acontecimiento que todos hemos escuchado, pero que tiene un origen bien interesante y lo vamos a ver hoy. Es el trabajo de campo en el cual nos encontramos. Seguido de Pentecostés sigue trompetas, luego el Día del Perdón y después tabernáculos. En la tercera columna tenemos el registro bíblico de cada uno de estos tiempos en el Antiguo Pacto. En la sexta columna, donde dice cumplimiento, tenemos también instancias y referencias de estas fiestas en el Nuevo Testamento. Y lo coloqué así para que veamos cómo hay una relación directa entre los tiempos y también lo que la Iglesia del Señor hacía en el Nuevo Testamento y cómo ellos lo vivían. Claramente nosotros no estamos llamados a vivir las obras de la ley o a reproducir estas cosas, pero sí a entenderlas para saber entonces dónde estamos y para dónde vamos. En la cuarta columna donde dice mes, coloqué el mes hebreo. Como lo ven ahí, Nisan, Sivan, son meses del calendario hebreo. Si usted quiere aprender de esto, en la primera enseñanza que dimos en el canal de YouTube lo explicamos también. La quinta es el significado a nivel personal, lo que Dios hace en cada una de estas fiestas. Y la séptima habla sobre el resultado para nosotros y para la humanidad, es decir, lo que el Señor hace a través de cada una de ellas. Cristo celebró cada una de estas fiestas y Él dice la palabra que vino a cumplir. Él vivió como un judío en la tierra. Los pactos que vivió fueron entregados al pueblo judío y nosotros, como el olivo silvestre injertado en el olivo natural, no venimos con nuestra propia versión del evangelio, venimos con una versión que ya tiene una trayectoria, la cual necesitamos entender para saber cómo tenemos que vivir nuestra espiritualidad hoy, que no es algo donde podemos ponernos creativos para decir es que yo vivo a mi manera a Dios. No, Dios se define a sí mismo y yo me acerco a Él a partir de los parámetros que Él definió. Dicho lo anterior, entremos entonces con el tema Pentecostés, que viene del vocablo Shavuot. Shavuot significa semanas. Y pues vamos a ver qué es esta fiesta y cuál es el contenido que tiene para nosotros. Como decíamos en algún momento, Shavuot es en la línea de tiempo de las fiestas la cuarta fiesta. Ahora, Shavuot también es una de las 3 fiestas de peregrinaje. La segunda en ese grupo selecto de las de peregrinaje es la segunda. Las otras eran Pascua y tabernáculos. Entonces, estas fiestas eran encuentros bien importantes de Dios con su pueblo, tanto así que tenían que cesar operaciones, todo se tenía que parar y los hombres tenían que desplazarse desde donde estuvieran a Jerusalén para poder tener la observancia de este tiempo. Claramente ellos estaban enfocados en esos días en lo que Dios iba a hacer, en recordar, en reaprender o aprender lo que Dios es, y había una relación uno a uno con sus actividades laborales. Entonces ellos podían ver
muy claramente, hacer una pausa para entender cómo Dios bendecía sus actividades. Y entonces también podían orar de una manera efectiva por las cosas y podían responder a lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. Pascua pues fue establecida por Dios con el propósito de establecer paz con Él. Seguido de esto teníamos panes sin levaduras y primeros frutos que nos introducen como en el proceso de separación del mundo, ¿verdad? Es el simbolismo de la misma. Y luego Shavuot lo que representa es pues el poder de Dios y la bendición sobre el pueblo del Señor. Dios pues no solamente quiere darnos a nosotros paz y quiere que nos separemos del mundo, Él quiere darnos su poder también. Y este es el propósito de Pentecostés. Por esto colocamos este versículo aquí que por excelencia está relacionado a la fiesta, que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Estas son palabras del Maestro hablándole a los discípulos y dejándolos enfilados hacia esa fiesta que iba a ocurrir a pocos días de que Él pronunciara esas palabras. Entonces, en la secuencia de las fiestas, Shavuot o Pentecostés es la número 4. En la secuencia de las fiestas de peregrinaje, que son 3, es la segunda, como lo podemos ver aquí. Y como decía hace unos minutos, estas 4 en orden de izquierda a derecha, Pascua, panes, primeros frutos y Pentecostés, se cumplieron en Cristo. Son conocidas también como las fiestas de primavera. Y las 3 fiestas que están por cumplirse son trompetas, expiación y tabernáculos. Panes sin levadura y primeros frutos pues nos enseñan 2 fases importantes del compromiso cristiano y que son necesarios para ver un cambio en nosotros. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez que tal vez vive el evangelio de una manera que usted no ve como frutos? O que tal vez usted camina con cosas y no entiende pues dónde estamos y para dónde vamos, qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, el comprender el marco general de lo que Dios hace en sus tiempos le va a ayudar también a conocer qué es lo que Dios pide de usted para que pueda tener un fruto de su trabajo. Y los primeros frutos que Dios habla de nosotros tienen que ver con esto. Cada una de estas fiestas transmite una verdad que nosotros pues no son opcionales, tenemos que responder a ellas para poder hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué representa panes sin levadura? Bueno, panes sin levadura representa la separación del mundo. ¿Y por qué? Porque fue en el momento en el cual, una vez que el Señor pues hizo esa Pascua para librarlos del ángel de la muerte que iba a pasar por Egipto, Él les dice: van a hacer estos panes sin levadura. Ese día Él los sacaba de Egipto. Egipto para el creyente hoy representa el mundo con todo lo que tiene. Se trata de la separación de nosotros no de la sociedad, sino de todo ese bagaje conceptual, cultural, pecaminoso que nos lleva a pecar. Se trata de nuestra muerte juntamente con Cristo. Implica que nos despojemos del viejo hombre, que sabemos que está caracterizado por las obras de esta humanidad caída, o de lo que Pablo le llama la carne. Primeros frutos, continuando en el mismo orden, tiene que ver con la santificación del Espíritu Santo. Esto pues nos remite necesariamente a la resurrección del Maestro. Y nos dice la Escritura que nosotros vamos a ser resucitados y recibiremos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Deshacerse del viejo hombre no es suficiente, necesitamos revestirnos. Y este es todo el lenguaje que Pablo utiliza en Corintios y en Romanos cuando él dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resurrección, que está atado a primeros frutos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto tiene que ver con la resurrección en Cristo que Él pues hace. Este nuevo hombre del cual Pablo se refiere es el Señor Jesús. A veces hablamos del nuevo hombre. Bueno, ¿quién es el nuevo hombre? Es Cristo, viviendo en nosotros por el poder de su Espíritu, en que Él es el que dirige pues todo lo que nosotros somos. Y entonces nos habla en Gálatas, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos acá en esta diapositiva cómo se nos habla del marco, de la hoja de ruta, del plan de redención que Dios tiene con la iglesia. ¿Cuál es la historia de Pentecostés? Pentecostés no fue una idea que Dios se le ocurrió allá en el aire y la tiró un día en medio de Jerusalén. No, esto tiene una trayectoria.
¿Cuál es la historia de esta fiesta? Bien, vamos a conocerla. El versículo base de esto es Levítico 23 y el versículo 15 hace referencia propiamente a esta fiesta. Leo desde el 15 hasta el 21 en el capítulo 23. Dice así: deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente, al 7º día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. Pasamos al versículo 20 y dice: el sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una ofrenda consagrada al Señor para el sacerdote, y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes, en donde quiera que habiten. Entonces, mientras que Pascua o Pesach marca el inicio de la cosecha de la cebada para entender el lugar de la fiesta en el tiempo, Pentecostés iniciaba el comienzo, o daba inicio al comienzo de la cosecha del trigo. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a aprender que cada una de estas fiestas tenía una relación directa con la actividad comercial del pueblo, que en aquellos días era muy vinculado a la agricultura. Y dado que estaba vinculado a la agricultura, pues también tenía una relación directa con el clima, y por eso usted se encuentra que en la palabra de Dios nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que para ellos eran necesarias, obviamente, y había momentos en los cuales usted escucha cosas que dice como que habían cielos de bronce, es decir, que no llovía, y es que pues Dios les había dado a ellos dentro del pacto algo que se llamaba como bendiciones y maldiciones, y las bendiciones pues básicamente lo que proveían para el pueblo de Israel eran las condiciones más favorables para que el pueblo estuviese de la mejor manera, es decir, que estuvieran en lo que nosotros llamamos bendición, ¿verdad? Un entorno positivo en todo, a nivel personal, a nivel de la agricultura, a nivel de relaciones, en todo. ¿Por qué? Solamente porque Dios es bueno y quiere bendecir. Eso es cierto, pero además de esto, porque Dios quería establecer a Israel como una nación que estuviera circunscrita a un territorio, se estableciera como pueblo y a ese pueblo traer el Mesías. Ese era el propósito de Dios con Israel, el cual Dios lo cumple. Claro, Israel comienza a trastabillar con la idolatría a partir del reinado de Salomón. Sin embargo, Dios en su fidelidad hace lo que tiene que hacer y luego exhibe al Mesías y lo coloca como el punto de entrada al reino ya para la comunidad internacional en el Nuevo Testamento. Pero Israel iba a ser la plataforma para que el Mesías viniera. Y todas estas fiestas pues marcaban verdades, tiempos establecidos con Dios para hacer las cosas. Entonces, vemos aquí que Dios le dio al pueblo una relación directa, como decía antes, con las fiestas, y las fiestas asimismo con sus actividades comerciales y personales para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Entonces Shavuot como tal, aquí coloqué estos 2 pancitos, no para que usted le diera hambre, yo sé que esta hora da hambre y no se veían así tan ricos porque no tenían levadura, sino que los puse porque pues dentro de lo que acabamos de leer ellos tenían que presentar 2 panes, y esos 2 panes tienen un significado que ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde aparece Shavuot en la escritura? Es decir, ¿cuál es el registro de esta fiesta en la palabra? Hay 3 textos principales que detallan pues la observancia de Shavuot. Uno es Levítico 23, que leímos antes, otro es Números 28 y el otro es Deuteronomio 16, versículos del 9 al 12, que es el que quiero leer ahorita. Dice de la siguiente manera: 7 semanas contarás a partir del día en que se comience a segar el trigo, para celebrar la fiesta solemne de las semanas en honor del Señor tu Dios. Las ofrendas que presentes serán voluntarias en la medida en que el Señor tu Dios te haya bendecido, y en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Se alegrarán tú y tu hijo y tu hija delante del Señor tu Dios, lo mismo que tu sierva y tu siervo, y el levita que viva en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que vivan en medio tuyo. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto.
Así que cumplirás al pie de la letra estos estatutos. ¿Cuál es la importancia de Shavuot? Bien, en tiempos bíblicos, como decíamos antes, además de ser una de las 7 fiestas dadas por Dios, Shavuot pues era una de las 3 de peregrinaje, que se conocían como solemnes. Todos los hombres debían presentarse. Shavuot era la segunda en esta tríada tan importante. Y para ellos pues marcaba un impacto a nivel de la agricultura, es decir, de su trabajo, de lo que ellos hacían. Dios les demostraba a ellos que Él bendecía sus cosechas, porque era evidente en el momento que ellos traían la ofrenda de que Dios lo había hecho. Entonces, estaban muy mano a mano las actividades de lo que el pueblo hacía con la respuesta de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y no hablamos del evangelio de la prosperidad, que es una falsa doctrina. Estamos hablando de que Dios sí quiere bendecir, y que hay momentos en los cuales como hijos de Dios tal vez pasamos por valles, ¿verdad? O por montañas, y Pablo nos dice: sé vivir en todo tiempo, con riqueza, en escasez, en todo momento. Dios, ¿verdad?, Él nos enseña a vivir, pero también hay una verdad de que Dios nos bendice conforme nosotros vamos creciendo en Él. Eso es algo que está de manera general en ambos pactos, ¿verdad? El servicio en Shavuot, ¿qué era lo que ellos hacían? Bueno, la actividad principal de Pentecostés como tal era que ellos presentaban una ofrenda mecida que se componía de estos 2 panes que estamos viendo acá. El pan se hacía sin levadura y utilizaban una harina de trigo muy fina. Ahora, esa harina tiene un significado. Esa harina pues básicamente tiene que ver con la justicia del Señor, y los 2 panes, 2 pueblos, el pueblo de Israel y la comunidad internacional, las otras razas que también pues el Señor iba a alcanzar, o que Él tenía en mente poder alcanzar a través de Cristo. Esto lo que comunicaba era lo que el Señor iba a hacer a posteriori a través del Mesías. ¿Qué significa Shavuot entonces? Veámoslo a partir de etimológicamente hablando y después ampliemos. Para la palabra de Dios referirse a Shavuot utiliza 3 nombres. Uno de ellos es Hag HaShavuot, que significa fiesta de las semanas. En Éxodo 34:22 tenemos la referencia. Dice: celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. Se le conoce como fiesta de las semanas porque ellos contaban 7 semanas desde la fiesta anterior, es decir, primeros frutos. Entonces 7 por 7, 49. Al día de Shavuot eran 50 días. Y de aquí es de donde nace el término Pentecostés. Pentecostés es en griego y significa 50. Así es como se relacionaron los 2 nombres, ¿verdad? El segundo nombre con el cual se le conoce a Shavuot es Yom HaBikurim, que significa día de los primeros frutos. Y la razón es porque este día eran presentados los frutos de la cosecha de verano, es decir, el trigo. La fiesta anterior era la fiesta, es decir, en primeros frutos marcaba el inicio de la cosecha de la cebada. Y eso lo vemos en Números 28-26. Dice: durante la fiesta de las semanas, cuando ustedes presenten al Señor una ofrenda nueva en el día de las primicias, celebrarán una convocación santa. Nadie debe realizar ningún trabajo. Y la tercera referencia que hace la Escritura a la fiesta de Shavuot es Hag HaKatzir, que significa fiesta de la cosecha. La referencia la tenemos en este caso en Éxodo 23, versículo 16. Dice así: celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayan sembrado en el campo. Y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de las labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Entonces, este nombre como tal representaba el hecho de que era el inicio del tiempo de cosechar. Y en la historia, el historiador Josefo se refería a este tiempo como Atzeret, es decir, conclusión. Shavuot era visto como la etapa final de la estación de la Pascua, es decir, desde que empezó Pascua, comenzaron después por panes sin levadura, luego primeros frutos, después pasaban 7 semanas y llegaba Shavuot o Pentecostés, y allí cerraba, era como Atzeret, conclusión de ese primer periodo
de fiestas. Cuando nosotros vemos entonces en Hechos 2.1 que habla de Pentecostés, como decíamos antes, a lo que se está refiriendo es exactamente a 50, que eran esos 50 días desde primeros frutos hasta que se dan las cosas. Bien, hay algo interesante aquí, y es que hay una relación entre Pentecostés y el monte Sinaí, que a veces no es tan obvia y que es importante que la conozcamos. Cronológicamente hablando, Pentecostés coincide con la entrega de lo que los judíos conocen como la Torá, nosotros como el Pentateuco. ¿Cuándo fue que la Torá o el Pentateuco le fue entregado al pueblo de Israel? Esto fue un acontecimiento espectacular en el monte Sinaí, donde dice que el monte, Dios congregó al pueblo alrededor del monte, llamó a Moisés a que subiera para él mismo dictarle y escribir la escritura. Dice que el monte ardía en llamas y que se sonaba un cuerno y que el sonido iba aumentando y que era un escenario pues inaudito. Ese día, como tal, Dios le entrega al pueblo de Israel la escritura. Y históricamente hablando, la observancia moderna de Shavuot se vincula con este acontecimiento. Sin embargo, eso no fue algo que ocurriese desde el principio, es algo más moderno, tan moderno que es después de Cristo, y vamos a conocer la razón por la cual existe esta relación y cómo fue que se hizo, ¿verdad? Esto ocurre pues en tiempos del Maestro, cuando Cristo muere y resucita. Todavía antes de que Cristo viniera, Israel estaba bajo el sitio romano. Cristo muere y resucita e Israel seguía bajo ese sitio romano. En tiempos de Cristo, pues Israel, al tener este sitio, ellos nunca estuvieron, con toda razón, cómodos por estar sitiados en Judea, particularmente por Roma. Siempre hubo movimientos de resistencia y se mantuvieron como por un periodo de aproximadamente 100 años. Sin embargo, a pesar de la resistencia, nunca hubo una confrontación directa. No fue sino hasta el 66 después de Cristo, durante el verano de ese año, que ya hubo una revuelta que sí ganó muchos adeptos y lograron desplazar a los romanos como por 3 años. Digamos que lograron una independencia limitada. Como tal, entonces Roma decidió darle una lección. Tomaron a un hombre llamado Tito, él fue el general encargado para esta operación, y después de un sitio lograron retomar Jerusalén y la saquearon. Pero para asegurar el control permanente, entonces dejaron una guarnición romana en las ruinas de la ciudad, y los romanos le dieron tanta importancia a esta victoria que incluso mandaron a hacer monedas alusivas a esta batalla con un mensaje que decía Judea capta, que tiene una imagen de una mujer y un hombre atados, judíos. Y aunque era normal para los romanos hacer esto, en este caso hicieron muchas monedas más. Y en Roma propiamente se hizo un arco dedicado a Tito que conmemoraba la victoria, con imágenes alusivas a los soldados llevando los tesoros del templo. Probablemente usted ha visto esa imagen de soldados llevando la menorá o el candelabro también. Inclusive esto fue tuvo tanta trascendencia que Israel en su momento, en 1996, inició una investigación contra la Iglesia Católica para ver si daban con el paradero del candelabro o de ciertas cosas. Pero bueno, cierro el paréntesis ahí. ¿Qué pasó entonces después de esta batalla de Roma contra Israel? El nacionalismo judío siguió vivo, ¿verdad? Los años pasaron y esa resistencia se mantenía, hasta que las tensiones ya finalmente comenzaron a suavizarse con un emperador que se llamaba Adrián en el siglo 117 después de Cristo. Y la razón es que Adrián prometió que él iba a restaurar el templo de Jerusalén. Sin embargo, pues no era cierto. Adrián más bien comenzó a ser más influenciado por el helenismo y se hizo más antisemita. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, con esto él prohibió que practicaran la circuncisión a los israelitas, que guardaran el sábado, las oraciones de las sinagogas, y lo que él pretendía con esto, su objetivo era borrar las identidades nacionales, asimilarlos en el Imperio Romano, ¿verdad? Lograr ese sincretismo que Roma empuja siempre. En el 130 después de Cristo, Adrián cambió la promesa que había hecho de reconstruir Jerusalén. Iba como a reconstruirla, pero sería más bien una ciudad romana y con los nombres de sus deidades. De hecho, construyó un templo pagano en el monte que se conoce como el Monte Sagrado, hecho a escala de un templo dedicado a Júpiter que tenían en Roma. O sea, todo malo, como diríamos.
Pero de aquí, pues la única alternativa visible para los israelitas fue otra revuelta. Entonces la hicieron en el 132 después de Cristo, y el que lideró esta revuelta fue un hombre llamado Simón Bar Kokhba. De pronto usted en algún momento ha escuchado de él. En aquel entonces, de la mano con él había un rabino muy importante llamado el Rabí Akiva. Y este hombre, Akiva, dijo que Simón Bar Kokhba era como un mesías, ¿verdad? Imprimieron también ellos entonces monedas con insignias de la reconstrucción del templo que decían por la liberación de Jerusalén. Y mucha gente creía que sí, iba a ser como el tiempo para vencer la opresión romana. Lo triste del asunto y del caso es que no fue así. Dios tenía otro plan, ¿verdad? En el 133 después de Cristo, un año después, más bien Roma envió una legión romana con 35,000 hombres, y por 3 años combaten a Judea y la resistencia que había. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el 135 ya después de Cristo la resistencia fue totalmente reprimida. Bar Kokhba fue asesinado y mataron cerca de 580,000 personas. Muchos dicen que la historia que murieron de hambre, otros fueron vendidos como esclavos, pues un escenario deplorable. ¿Qué ocurrió entonces? Pues finalmente Jerusalén fue reconstruida con el segundo nombre llamado Aelia Capitolina, y la razón es que Aelia era el segundo nombre de Adrián, que fue este emperador que condujo todo esto. Él se llamaba Publius Aelius Adrianus, entonces la reconstruyen con ese nombre. Capitolina entonces se vuelve como un recordatorio de que la ciudad fue dedicada a la adoración de los dioses romanos. A la altura de esto, ¿qué estaba pasando al interno de la nación? Pues claramente los deseos de independencia estaban totalmente frustrados. Ya pues la nación había sido derrotada, comienza la diáspora todavía más fuerte, el pueblo se dispersa, la tierra quedó desolada, y de la mano con esto algo importante, la cosecha. El énfasis de la parte agricultural y los tiempos se pierde totalmente, y la razón es que bueno, con la destrucción del templo pues ya no podían traer las ofrendas, tampoco podían observar los tiempos, ya no podían seguir la ley. Aquí es donde se da el, vamos a llamarle tal vez, enfoque hacia Sinaí. ¿Y cuándo ocurre? Bueno, puntualmente en el 140 después de Cristo, ¿verdad? Como una respuesta a esta crisis que estaba pasando en un lugar en Haifa, en la villa de Usa, se llama. El Sanedrín de ese momento convino en que hicieran un cambio del enfoque en la parte agricultural a la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y si bien suena arbitral, pues no fue así en realidad, porque efectivamente Shavuot coincide con el tercer mes, que es donde la Torá fue entregada, o el Pentateuco al pueblo en el monte Sinaí. Dios todo lo hace en sus tiempos exactos. Y de aquí es de donde se hace esa observancia moderna de Shavuot relacionada al monte Sinaí con la entrega de la Torá o de la Escritura. Bien. De aquí, de este nuevo énfasis, ¿cómo vino el Señor a traer su próximo hito histórico y espiritual con la iglesia? Es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, y cómo esto se cumplió en Cristo. Lo que podemos ver es que el primer Pentecostés pues no ocurrió exactamente en el libro de Hechos, sino en Éxodo, cuando el Señor pues viene y les entrega a ellos la palabra. Por 1500 años, veamos lo que pasó, por 1500 años los hombres venían a Jerusalén a celebrar Shavuot como tal, esperando que la promesa que Dios había pronunciado a través de los profetas en algún momento, de que Él escribiría la palabra en sus corazones, se cumpliera. Pero en este año, ya el primer año en que Cristo muere y resucita, ya las cosas cambiaron. Esta vez fue diferente. Ya no fue en el monte Sinaí, sino en Jerusalén, que iba a darse el Shavuot o el Pentecostés, y que se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Dado que Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje, pues había una gran multitud en ese momento en Jerusalén. Venía gente de Medio Oriente, de África del Norte, de Europa y hasta de Asia. Y Cristo cumplió la fiesta de Pentecostés cuando Él fue glorificado y exaltado al trono de Dios. ¿Cómo? En el momento que Él envió al Espíritu Santo sobre los discípulos, justamente en el tiempo de la fiesta, y que nosotros conocemos hoy como Pentecostés. Ese fue el cumplimiento, la realidad espiritual de lo que Dios había prometido a los profetas. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Dios les había prometido que Él iba a escribir la ley en sus corazones a través del Espíritu Santo.
De hecho, Jesús se refiere a sí mismo como el cumplimiento de la fiesta. Y este es un versículo que nosotros recitamos mucho, pero lo tenemos usualmente divorciado de su origen. Y es el siguiente. Esto está en Juan 12, del 23 al 24. Dice, Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso está, como decía, Juan capítulo 12, versículos 23 al 24. ¿De qué estaba hablando Jesús y por qué el grano de trigo y no el de pistacho? Porque el trigo era justamente el del tiempo de la fiesta. Y él estaba diciendo que así como el grano de trigo tenía que morir, así también él tenía que morir, pero ahora por los pecados del mundo. Y él representa pues esa harina fina que se traía también para ese pan como la justicia perfecta. Pentecostés ocurre 50 días exactamente después de primeros frutos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que Jesús envió el Espíritu Santo en el momento que Él estaba a la diestra del Padre, cumpliendo lo que les dijo en la tierra y demostrando que Él era 100% Dios, 100% hombre, el Salvador también. El día de Pentecostés entonces, pues es un eco de esta fiesta como tal, o de esta santa celebración. Dios escogió una fecha específica para inaugurar la era del Espíritu Santo y al mismo tiempo era una prueba adicional de que pues él había sido exaltado a la diestra del Señor y que se cumplió lo que les había dicho cuando estaba con ellos. Ahora, en el momento que Jesús muere y resucita, Jesús invirtió un tiempo estratégico dentro también de la fiesta para hablarles. Esto lo vemos en Juan 20, 19. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en los discípulos. El Señor invirtió un tiempo más con ellos y dice que se quedó explicándoles las Escrituras y cómo Él era el cumplimiento de la ley. ¿Qué podemos ver aquí? Que el Señor, pues no solamente hace las cosas en su tiempo, respetando las cosas que él mismo había establecido, sino que también ya los estaba preparando para algo más. Y es que él dice que les iba a dar poder. Y esto para algo más allá de simplemente nosotros ser cristianos y recibir la bendición de Dios, sino para hacerle testigos suyos en las naciones. Y eso estaba a muy pocos días. Vemos en Lucas 24:44 que les dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Luego los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo, pero sucedió que mientras los bendecía y se apartó de ellos, fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Luego Lucas nos cuenta en Hechos lo mismo y nos dice que después de estos 40 días que Jesús invirtió con ellos, ascendió y exactamente 10 días después ocurrió Pentecostés. 40 más 10, 50, 50º Shavuot. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 8. Lo leo con ustedes. Ahí estaban 120 hombres, 120 discípulos, hombres y mujeres, reunidos con el Señor, orando, ¿verdad? En ese momento. Dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló
y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó, y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Los discípulos, como podemos ver aquí, pues comenzaron a hablar en otros idiomas de la gente que había venido. Y entonces, en medio de toda esta confusión, se levanta Pedro y predica. Y lo que ocurre es bien interesante, porque dice que después de que Pedro explica la razón de lo que está ocurriendo, se convierte en 3,000 hombres. Ellos dicen: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué vemos aquí? Aquí estábamos justamente en un momento histórico en el cual Dios iba a abrir la era del Espíritu Santo para todas las etnias. Y entonces, cualquiera que creyera en el Señor iba a recibir el Espíritu Santo. Eso era algo histórico, un momento que iba a cambiar la historia como tal, y era justamente allí. El Señor entonces, como podemos ver acá, en ese momento, días antes, Él se reúne con los discípulos, les dice el plan, cómo se van a desarrollar las cosas, y a partir de ahí invierte 40 días con ellos, asciende y 10 días después se cumple Pentecostés, y es Pentecostés lo que viene a darnos nosotros, como puse en estas imágenes acá, esa capacitación de parte del Señor. De pronto usted ve ese par de cables que están ahí y dice: bueno, ¿qué es esto? Esos son, se les llama lagartos aquí en Costa Rica, son cables que se utilizan para cuando la batería de un carro se comienza a descargar, usted acerca otro carro y le pasa poder de una batería a la otra. Pues es lo mismo el Espíritu de Dios con nosotros. El cristianismo no es simplemente ideas y conceptos y pórtese bien. No es moralismo. No se trata simplemente de ser bueno y no bailo, no tomo, no fumo, no bailo pegado. No se trata de eso. Se trata de que en usted y en mí no hay nada bueno. Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo el Padre. En nuestra humanidad no hay nada bueno. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor, a través de su Cordero Pascual, que es Cristo, nos perdona. Amén. A través de panes sin levadura nos llama a apartarnos del mundo perfecto y comienza a producir en nosotros esos primeros frutos. Pero eso no es todo. Dios quiere que usted conozca su poder y lo conozca para que también pueda serle testigo y aporte, como estas manos que vemos aquí al lado derecho, cada uno con los dones y talentos que Dios le ha dado a la obra de Dios, para traer almas, para que el evangelio se disemine, para que Cristo venga pronto a esta tierra. Entonces, ¿cuál es la aplicación personal de este mensaje? Usted podrá preguntarse: ¿cómo me aplica esto a mí? Bien, Juan el Bautista presentó al Señor como el Cordero. Él dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dijo algo más. En Marcos capítulo 1 versículo 7 dice: Juan decía al predicar: después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará
con el Espíritu Santo. Jesús cumplió la Pascua, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados y Él también concretó Pentecostés. Una vez estando a la diestra del Padre, le envió el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre esa comunidad de discípulos, y a través de esto Dios nos llama a nosotros para ser un pueblo pues gobernado por el Espíritu Santo, gente que entiende que ambas experiencias son necesarias, no solamente el perdón, sino la capacitación que viene del Espíritu de Dios para poder vivir una vida cristiana normal o en victoria, y entonces también desempeñar el ministerio, que hermanos, todos tenemos un ministerio. Usted no puede decir, es que yo estoy tan ocupado con mi tercera maestría que no puedo servirle a Dios. No, todos tenemos un tiempo para servirle a Dios. La palabra de Dios dice que hay gente que el Señor vino a llamarlo y dijo, no Señor, es que estoy ocupado con la hacienda, mira, no, es que tengo esto otro que estoy haciendo, no, mira, es que tengo que hacer lo otro. No, Dios nos llamó a todos y tiempo para todo hay. Yo no le estoy diciendo que usted abandone lo que está haciendo, sino que usted busque sus prioridades y acomode las cosas en el orden que tienen que estar para que pueda darle un espacio a todo. Todos tenemos un ministerio y ese es el ministerio de la reconciliación. ¿De quién con quién? Del hombre pecador para con Dios. Y de ahí los énfasis y los enfoques a los cuales Dios lo llame. Pero todos tenemos un ministerio y solo podemos ser efectivos y darle continuidad y sostener eso en el tiempo si lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. Jesucristo le dijo a los discípulos, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué maravilla! El que aboga por usted y por mí no es un hombre mortal, es el Cordero de Dios sin mancha, el Todopoderoso, el que está allí, el que creyó en usted y en mí también y en la obra que Dios hace, y a Él nosotros le debemos toda nuestra atención. Por esa razón yo le voy a invitar a que en este día usted ore y de pronto pídale al Señor que revele a su vida en un encuentro personal la realidad del Pentecostés, que no es simplemente un dato histórico y que no se trata solamente de que usted hable en lenguas y habla lengua en pie, sino también, porque la Biblia dice no todos hablan en lenguas, pero tal vez no hablemos de las lenguas, hablemos del ministerio, de los dones, del talento que Dios le ha dado. No podemos ser malagradecidos. Si Dios nos ha bendecido, lo mínimo que nosotros podemos hacer es servirle con todo nuestro corazón, como una muestra de gratitud, no porque hay que hacerlo, como una muestra de agradecimiento de lo que Dios hizo en nosotros. Y si vamos a servirle, también recordemos que tenemos la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Bien, este es el mensaje que teníamos en esta noche. Que el Señor le bendiga y le guarde. Le damos toda la gloria al Señor por este tiempo. Y le invitamos a que vea la serie también que tenemos acerca de los tiempos bíblicos en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Casa del Pan. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta pronto.